cada minuto. Pase, joven, y cierre la puerta. Pase, cierre la puerta. Como dije, ese concepto puede ser cambiante. Puede ser en la aorta o puede ser la cantidad de sangre que el ventrículo expulsa, el ventrículo izquierdo o el derecho, o poniendo la aurícula en un minuto. ¿Sí? Ese es el que estoy poniendo como punto de referencia la aorta. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa la aorta en un minuto. ¿Sí? Dice, es el factor más importante en relación con la circulación. ¿Por qué creen que será el factor más importante? De todo lo que he hecho, está resaltando, esto es lo más importante. ¿Por qué creen por eso? Sí, porque no me sabe venir una pregunta así, le digo, argumente su respuesta, ahí me cabe solamente 2 palabras. Si hago esa pregunta y veo que hay 2 o 3 líneas, ya no las voy a leer. No las voy a leer simplemente. Porque ahí la pregunta diría, ¿por qué usted considera que el factor más importante es el gasto cardíaco, el factor más importante con relación a la circulación? Porque me hace una respuesta. Primero, ¿verdadero o falso? Verdadero. Todavía no tiene punto ahí. El punto de venir, argumento su respuesta. ¿Sí? Porque, respuesta, porque todavía fuera más breve, ¿sí? Por la perfusión tisular. 2 palabras, respuesta a la pregunta. ¿Sí? El que pone que mi vecino me dijo que después tal cosa, no jodas. Ya no vale. ¿Sí? También, ¿cómo esa pregunta la puedo responder en 2 palabras? Si quiero ser un poco más extensivo. Porque permite asegurar la perfusión tisular. Palabra clave ahí, perfusión tisular. Lo demás es cuento. Entonces, por eso el gasto cardíaco es importancia, porque es asegurar la perfusión en la microcirculación. Asegurar que el oxígeno, las sustancias nutritivas, lleguen a las últimas células de nuestro organismo y también sean recogidas las sustancias de desecho para ser eliminadas ya sea por vía aérea o por el riñón. ¿Sí? Si te pones a su máxima capacidad de síntesis, es que el conocimiento viene de esa manera. ¿Sí? Cuando uno ya sabe, lo sintetiza en 3 o 4 palabras. Me hacen la pregunta y a mi cabeza vienen 2 o 3 palabras y sobre eso empiezo a contarle el cuento. ¿Sí? Igual en el cuaderno que están haciendo, jóvenes, por favor, breves. No copiar el párrafo que está en el libro, en internet, no, jóvenes. Síntesis, 2 o 3 líneas cada pregunta. No el que escribe más sabe más, no, es al revés. El que sabe más escribe menos. El que sabe más habla menos, porque resume lo que tiene que decir. El retorno venoso. ¿Qué cosa viene a ser el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que está regresando desde las cavas superiores o cavas inferiores hacia la aurícula derecha en cada minuto. Entonces ya tengo claro, ¿no? Retorno venoso, nosotros decimos postcarga. Entonces esto tiene que ver casi con la precarga. Debe ser igual al gasto cardíaco, excepto algunos latidos cada vez, dice. Pregunta que se podría ser. El retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco, excepto algunos latidos cada vez. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Argumente su respuesta. Entonces ya entra otra vez. ¿Qué cosas tuviste que dice? Debe ser igual al gasto cardíaco, excepto algunos latidos cada vez. ¿Tendrá que ver con la respiración? Probablemente. Uno inspira, crea presión negativa, entonces ahí tienen que buscar la inspiración, la expiración ahí tiene que ver mucho, porque la inspiración a veces tengo que
que con la inspiración regresa más sangre, ¿sí? Pero en la expiración, ¿qué presiones me puede dar el corazón para hacer que pulse más o menos? Porque dependiendo de si estoy en inspiración, una expiración va a valer mucho mi volumen sistólico y mi recepción, mi retorno venoso. En inspiración indudablemente va a haber mayor retorno venoso, ¿sí? Porque estoy haciendo presión negativa en mi caja torácica y estoy, así como inspiro aire, estoy haciendo que regrese más sangre hacia mi ventrículo derecho, hacia mi aurícula derecha. Seguimos jóvenes. Dice, el gasto cardíaco va a variar ampliamente según la actividad del cuerpo. Ahí no hay nada que comentar, ¿no es cierto? Si voy a hacer ejercicio, finalmente mi necesidad metabólica va a incrementarse y consecuentemente tengo que tener un mayor gasto cardíaco, ¿sí? Para poder satisfacer las expectativas de las células que tengo en mi organismo. ¿Sí? El índice de metabolismo corporal es, si ustedes están en reposo, el metabolismo basal es una determinada cantidad. ¿Sí? Pues si empiezo a hacer ejercicio, mi metabolismo basal, o sea, el consumo de oxígeno por cada una de mis células se va a incrementar. Y como se incrementa el consumo de oxígeno, necesito pues, más aporte de sangre, ¿verdad? ¿Sí? Porque yendo a un punto, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí? De la formación de ATP. Y para la formación de ATP, cuando hago ejercicio necesito más ATP. Y para formar ATP, ¿qué necesito? Glucosa y oxígeno. ¿Sí? Esas dos fuentes necesito. Por lo tanto, si aumento mi metabolismo, tengo que contribuir más con glucosa y tengo que tener más oxígeno. Y puede ser llevado bioquímica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de la punta de oxígeno con las reacciones anaeróbicas, aeróbicas de la glucosa, ya me da 36, 38 ATP, si es aeróbica, y si es anaeróbica, creo 2, 4. ¿Sí? La edad. Realmente un niño tiene mayor metabolismo. Va avanzando la edad y el metabolismo va disminuyendo. En un anciano el metabolismo es muy bajo. No muy bajo, es bajo, digamos, ¿sí? Pero en un niño tiene un metabolismo muy alto. Muy alto tiene, ¿sí? El tamaño del cuerpo, ya en unos comentarios, ¿cierto? Otros podría ser, ya dentro de las situaciones patológicas, el hipertiroideo. No estamos, tienen por lo menos la idea del hipertiroidismo, se lo resumo, es como si mi máquina, mi cuerpo estuviera todo acelerado. Es el hipertiroidismo. ¿Sí? Todo se ha acelerado. Se le toma hormona tiroidea y mi máquina me inventó un número que funcionaba 5. De acuerdo al nivel de mi hipertiroidismo, va a quitar a 6, a 7, a 8, 9, a 10, al doble. ¿Sí? Entonces, tiene más requerimiento de oxígeno. El hipotiroidismo al revés. ¿Sí? El hipertiroidismo es la persona pues, que, para no olvidarme nunca, lo asimilo a un ratón. ¿Sí? Es inquieto, está en todo sitio, todo molesta. ¿Sí? No está quieto, no se puede concentrar. Un tipo delgado, colérico, hiperkinético, no se puede concentrar, todo su metabolismo está alterado, come mucho, toma bastante agua, el hipotiroidismo tiene extremada calor, estamos en invierno todos con casaca y él está con polito, y hace frío, hace calor, porque su metabolismo está alto. En el hipotiroideo al revés, porque su maquinaria está apagada, no apagada, ni digo que está ya muerto, está totalmente disminuida. Por el nivel de luz. Estamos en la playa y él está con su luchón para arriba, ¿sí? Porque está su maquinaria a bajo nivel, ¿sí? Está creando bajas temperaturas. Y así otras enfermedades, ¿no es cierto? ¿Sí? Otros, por decir otros, un montón de otros. En el adulto joven y sano, dice, es aproximadamente 5.6 litros por minuto. ¿De dónde salía el gasto cardíaco? De multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 70, realmente me voy a una clara, ¿no? Un hombre de 70 kilos tiene frecuencia cardíaca de 70, su volumen sistólico es 70, me sale 4.900, lo redondeo a 5 litros. En el examen pues, no voy a preguntar eso. ¿Sí? En las mujeres es un poco menor, porque su metabolismo es menor, debido a qué? Porque todo tiene que tener explicación, ¿sí? No basta ser denunciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué argumento tendría? Porque el hombre tiene más masa muscular. La mujer tiene más contenido graso y la grasa tiene poca perfusión sanguínea. Ahora explicamos por qué tiene más masa muscular. La medicina se va jalando de esa manera. ¿Sí? Porque tiene más andrógenos, entonces tiene más ejercicios, su genética es de esta manera. ¿Sí? Índice de gasto cardíaco. Me servirá para. El gasto cardíaco me servirá mucho cuando las personas son distintas, ¿no? Entonces tengo que recurrir a una
al índice cardíaco. Entonces el índice cardíaco ya tomo, ya no peso. Ahora lo que tomo es superficie corporal. Que ya he abandonado totalmente el peso, no, sino que el peso lo relaciono con el tamaño. Entonces de eso, la relación del peso y tamaño, hay unas matemáticas o hay tablitas en los libros y que me sale la superficie corporal. Esa misma persona de 70 kilos, tiene 1.7 metros cuadrados de superficie corporal. Hay tablitas, eso no se preocupe. Matemáticamente ahí puede hallarse. Hay tablas en las cuales tú pones la edad y el peso, una línea así te dice tanto de superficie corporal. No hay mérito en eso, ¿sí? Es algo que le diga, calcule matemáticamente. No hay cosa que no se va a hacer. Entonces dice, el gasto cardíaco varía de acuerdo al tamaño de la persona, no es igual a un niño de hueso que esté cruzando 70 centímetros por kilo, ¿no es cierto? Más. Entonces el gasto cardíaco varía de acuerdo al tamaño de la persona, por lo tanto se expresa en índice cardíaco. Y si hablo de índice cardíaco, por metro de superficie corporal está correspondiendo 3 litros. Por cada minuto, por cada metro, 3 litros de sangre está siendo aportando 1 metro cuadrado. De tal manera, haciendo el cálculo matemático, dice, si mide uno, si su superficie corporal es 1.7, su gasto cardíaco es 5.1 litros por minuto. Y cae en lo que hemos calculado anteriormente, porque está calculando por una persona de 70 kilos. Y se supone que tiene una estatura de unos 72, 75 más o menos. Porque si es más bajito, el 70 kilos de tamaño es diferente su superficie corporal, ¿verdad? Dice el gasto, ahí está, el gasto cardíaco varía con la edad y está en relación a la actividad metabólica. Con la edad ya explicamos, fíjense, el gasto cardíaco, niño, ustedes ya están por aquí, el gasto cardíaco empieza a disminuir, yo debo estar ya por aquí. Entonces, el niño porque está por pleno crecimiento. Después, la actividad metabólica ya lo comentamos, si hago ejercicios, más necesidad de oxígeno, más necesidad de glucosa, requiero más aporte de sangre. El gasto cardíaco se controla por el retorno venoso. Ese es sostén de esta afirmación. El gasto cardíaco se controla por el retorno venoso. Mi respuesta sería sí. ¿Cierto? Argumento. El gasto cardíaco se controla por el retorno venoso. Mi argumento casi en palabras muy simples diría. El gasto cardíaco usted me está diciendo que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de sangre va a expulsar el corazón la que está recibiendo? El corazón tiene que dar lo que recibe. No puede dar ni más ni menos. Si va a querer dar más, ¿de dónde va a sacar? Y si quiere dar menos, es un corazón enfermo, porque está entrando en insuficiencia cardíaca. Se está quedando la sangre atrás como si estuviera enfermo y me dan trabajo. Y el trabajo se me va empozando y se me va quedando, se me va quedando. Dice, no es el corazón mismo el controlador del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque detrás está, ¿quién le va a dar? Pregunta de examen, ¿el gasto cardíaco está determinado por el corazón? ¿Está controlado? ¿El corazón es el único que controla el gasto cardíaco? No. Está determinado por el retorno venoso. Los controladores principales son varios factores de la circulación periférica. O sea, el retorno venoso está determinado por varios factores. ¿Cuánto de sangre va a regresar a la aurícula derecha? Varios factores. Ahí dice la ley de Frank Starling. Ya lo hicimos la semana pasada, la ley de Frank Starling. Ahora solamente de repaso. ¿Qué me decía al final, no? Si me dijeran a mí, se me preguntara, ¿qué cosa es la ley de Frank Starling? Yo no pido que me repitan esto como está aquí. Eso será para los que tienen alta memoria, ¿verdad? O para los que me están recitando el libro, que para mí no es lo correcto. Es correcto para el examen, correcto para pasar de año, pero no es lo correcto para su formación. Yo me canso de decirle, ¿no? Uno dice, ya sé el tema, cuando lo que esté escrito ahí lo voy a decir con mis palabras. Por eso usted mismo debe tomarse el examen, cuando están estudiando, ahora me toca, ¿qué cosa sí? Con mis palabras. Y lo que yo digo está dicho en otras palabras ahí. Ahí sí puedo decir, ya sé, ya domino este tema.
Pero cuando voy a tomar y empiezo como el niño que lo llaman para que recite la poesía del Día de la Madre, ¿sí? ¿Puede ser eso? No. Dice, la ley de Frankenstein, me genera a mí mi palabra y dice, ¿sabes qué, doctor? Significa que a mayor elongación del músculo cardíaco ventricular, mayor fuerza exitosa. ¿Y por qué se da la mayor elongación? Miren cómo se van jalando las cosas, ¿no? ¿Y cuándo se da la mayor elongación? Porque se ha llenado más el ventrículo, porque ha tensado más sus paredes. ¿Sí? Entonces va jalando una cosa, es otra cosa. Entonces, esa es la ley de Frankenstein. A mayor elongación del músculo cardíaco, mayor fuerza de contracción, pero dentro de límites fisiológicos. No voy a decir ¿no? Ahí se valora ya la sarcómera. La sarcómera tiene su límite de contracción, ¿no? De elongamiento. Se supera ese sitio y empieza a claudicar, viene la insuficiencia cardíaca. Aquí que dice, mecanismo que en condiciones normales le permite volver al corazón. ¿Sí? ¿Cuánta sangre? Aquí está lo que me estoy diciendo. ¿Cuánta sangre le llega a la aurícula derecha procedente de las venas? ¿Cuánta sangre? Me está diciendo que está llegando un volumen. Lo que he dicho es, el primer estado es casi lo mismo que está ahí. ¿Cuánta sangre? ¿Sí? ¿Con qué se elonga el músculo cardíaco? No con sangre. ¿Sí? Le llega a la aurícula derecha procedente de las venas. El de la aurícula va a llenar el ventrículo. ¿Sí? Entonces, en resumen, aquí está el dibujo. ¿Sí? Incremento de volumen sanguíneo. ¿Sí? El incremento de volumen sanguíneo se incrementa llenado. ¿Sí? Se incrementa la tensión del miocardio y se incrementa el aumento de sangre. Es lógico, si lo lleva el ventrículo más sangre se va a tensar las paredes. Y viene una mayor fuerza de contracción. Y la mayor fuerza de contracción, mayor volumen de eyección. Eso es lo que pasa, no sé si ya lo dije, con fisiología simultáneamente con 4, con ustedes dos, con la terapia y con el laboratorio, son 4 veces, disculpen si repito lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que pasa con un deportista. ¿Sí? El deportista, su corazón es más grande, ¿sí? Sus cavidades cardíacas son más grandes, su volumen sistólico es mayor, porque tiene una mayor precarga, ¿sí? Porque el corazón no aumenta la frecuencia. Su frecuencia cardíaca de un deportista es mayor o menor que los supuestos normales que somos nosotros. Es baja, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eso qué permite? ¿Sí? Entonces viene la otra parte. ¿Qué me permite eso? Me voy al ciclo cardíaco. ¿Sí? La sístole es así y la diástole es así. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué hace? ¿Sí? Acorto la diástole, sacrifico la diástole. ¿Sí? Y al sacrificar la diástole, ¿qué estoy sacrificando? El llenado ventricular. ¿Sí? Entonces, cuando viene el latido, ¿qué hace ese corazón? Ya su volumen sistólico no va a ser 70. Imagínate que, vamos a números, aproximadamente, no es lo correcto, ¿sí? Pues tendría que estar contabilizando. Si mi volumen, si con una frecuencia es 70, estoy eyectando 70, ¿sí? Si aumento mi frecuencia a 140, ¿cuánto estaré eyectando? Supuestamente 35, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Porque estoy 140, le estoy dando la mitad, sería, ¿no? Ya 35. No va a ser ese número matemáticamente, ¿cierto? Un poquito más de hacer. ¿Sí? Entonces, mi volumen de eyección, ¿cuánto va a ser? Menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Es un corazón que está cumpliendo de repente sus funciones, pero a base de haber aumentado su frecuencia a 150, 140. ¿Sí? Pero, ¿qué es el corazón del deportista? ¿Sí? El corazón del deportista baja su frecuencia cardíaca. ¿En la idea de qué? De alargar la diástole. ¿Sí? Y si alarga la diástole, ¿qué está haciendo? Está haciendo un mayor llenado ventricular. Y si llena mayor su ventrículo, ¿qué está haciendo? Elongando la masa ventricular. ¿Sí? Y si elonga la masa ventricular, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se ha elongado la masa ventricular? Porque se ha llenado de más sangre. Ha elongado el músculo, ¿sí? Lo ha puesto más tenso. Entonces, su frecuencia que era 70, este puede bajar 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? Ya no va a ser 70, va a ser 90, va a ser 100, ¿no es cierto? Entonces, este es un corazón más eficiente. El otro está latiendo 150 para hacer el mismo trabajo que este está haciendo con 50 latidos. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor corazón? Como si yo le dijera al corazón, o sea, este tiene 10 kilos aquí y lleva kilo por kilo peda, ¿sí? Y el otro agarra y tiene más capacidad, agarra y lleva 2 kilos cada vez, ¿sí? Y el que no puede más, lleva 1 kilo, 10 veces tiene que llevar, ¿sí? El otro agarra 2 kilos y en 5 días termina. ¿Sí? ¿Quién hizo más efectivo su trabajo? El que latió menos. Ustedes saben que cada latido del corazón significa gasto de energía, ¿verdad? ¿Sí? Una pregunta que no se me pase.
van averiguando. La diástole es un proceso, la sístole es un proceso activo, ¿no es cierto? La diástole será activo o pasivo. A ver, jóvenes, la diástole será un proceso activo o pasivo. Activo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la actividad? En la sístole auricular. En la sístole auricular. En la sístole auricular. Pensé que es activo. Pero en la diástole es activo o pasivo. En la sístole es evidentemente fuerte, ¿sí? Gasto de energía. En la diástole Pasivo, ¿no? pasivo. Es porque hay movimiento de iones. Más o menos. ¿Dónde está? No es pasivo. Es porque en la diástole uno con las bombas. La bomba suave hace también la bomba de No, pues está en relajo. Ahí el gasto de energía está en que, usted lo sabe, jóvenes, sino que ese es el problema cuando no aprende y no lo aplica. Ese es el problema. Se van a dar cuenta que la saben la pregunta, sino que no utilizan las herramientas que les han enseñado. Y eso es lo malo. Por eso trato de que no sigan en el mismo ritmo, porque cuando se cae eso, no sé cómo le caigo, pero es por su bien, jóvenes. Es por su bien, porque a mí nada me tocaría venir a recitar lo que está escrito ahí, no me van a pagar más dinero, me van a hacer un monumento por hacer más o menos. Entonces, van a ver que ustedes la saben la respuesta, sino que no la quieren utilizar, y les pregunto, ustedes van a ver que sí la saben. Cuando el músculo se contrae, ¿cuándo deja de contraerse? Primer examen. ¿Cuándo cesa la contracción muscular? Cuando el calcio regresa al retículo sarcoplásmico, ¿no es cierto? Y para que regrese el calcio al retículo sarcoplásmico no tiene que estar la bomba de calcio gastando energía, ¿sí? Porque tiene que meter el calcio. ¿Qué pasa el retículo sarcoplásmico? Hay cantidad de calcio en enorme cantidad en relación a lo que esté en el citosol, ¿no es cierto? Y lo tiene que mandar el calcio contra un gradiente de concentración. Por lo tanto, ahí tiene que estar la bomba de calcio ATPase. ¿Sí? Y ahí ya está gastando energía. ¿La sabían o no la sabían? Sí sabían, ¿cierto? ¿Sí? Conocimiento del primer examen. Así es, jóvenes. Ustedes saben, pero el conocimiento no lo hacen rodar, lo tienen ahí estancado. Y cuando esté estancado se le olvida. Listo, aumento del cronotropismo. ¿Sí? El aumento de la frecuencia cardíaca producido por la distensión del seno de las paredes, las aurículas, ¿qué hacen? Las aurículas, dice, aumento del cronotropismo, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Y cuándo aumenta la frecuencia cardíaca? Puede aumentar ¿por qué puede aumentar? Por estimulación simpática, ¿verdad? Pero también hay otros factores que llevan. Dice, aquí el aumento de la frecuencia cardíaca va a aumentar cuando se ha distendido la aurícula derecha. ¿Y cuándo se ha distendido la aurícula derecha? Porque le está llegando más volumen. Se distiende. Entonces, ¿qué es la aurícula? Le llega más volumen y tiene que aumentar la frecuencia para deshacerse de ese volumen. Tiene que deshacerse rápidamente, aumenta la frecuencia para que ese volumen que está llegando en exceso no se acumule mucho y lo mande al ventrículo y se encargue de vuelta. ¿Sí? Se aumenta en un 10 al 15% la frecuencia. Porque en la aurícula hay sensores de volumen. Renal no hemos hecho, ¿sí? Todavía después. Entonces, y todavía avanzando a renal, diría la aurícula derecha, ha sensado de ahí que hay mucho volumen. Cuando hagamos, creo que me toca hacer una nota con ustedes el próximo año, cuando la aurícula derecha sensa de que hay mucho volumen, empieza a segregar la hormona natriurética. Y la hormona natriurética le manda al riñón y le dice, hoy tengo mucho volumen, elimina más agua. Y el riñón empieza a eliminar más agua para que disminuya el volumen. El reflejo de Barry dice, el impulso nervioso de la aurícula derecha llega al centro vasomotor del sistema nervioso, el no puede actuar solo, tiene que avisar a su centro coordinador, ¿sí? Al centro vasomotor del sistema nervioso, llega el impulso del corazón, de regreso, ¿sí? Entonces diría que hay un feedback, ¿sí? Negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque está perdiendo de más para ser más
frecuencia y hay aumento de la frecuencia cardíaca. El retorno venoso dice la suma de todos los flujos sanguíneos locales de cada segmento tisular y individual de circulación, otra manera de decir lo mismo, ¿sí? Igual a la regulación del gasto cardíaco, la suma de toda la regulación del flujo sanguíneo local. El retorno venoso es la recolección, ¿sí? Entonces es igual a la regulación del gasto cardíaco, que es la suma de todas las regulaciones del flujo sanguíneo. Y aquí, ¿sí? Como dice, cómo va aumentando. ¿Sí? Aquí estamos, consumo de oxígeno, gasto cardíaco va para arriba, según vayas haciendo el ejercicio. Y tu índice cardíaco, ¿sí? Tu gasto cardíaco que debe estar aquí, ¿sí? Cómo puede incrementarse hasta 6 veces a lo que tienes. ¿Sí? Producción de trabajo durante el ejercicio. ¿Qué de intenso es tu ejercicio? Vas aumentando, más ejercicio, más necesidades metabólicas, ¿sí? Más gasto cardíaco, porque hay más consumo de oxígeno, ¿sí? Y sigue aumentando. En condiciones normales, efecto de resistencia periférica total sobre el gasto cardíaco. En condiciones normales, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia periférica total. ¿Es verdad o es mentira? Si está escrito ahí, es verdad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, argumente su respuesta. El gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia periférica total. ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? Primero que es verdadero, ¿cierto? Porque yo lo cambiaría inverso. El gasto cardíaco es independiente a la resistencia periférica total. Ahí sí sería falso. ¿Sí? Entonces, argumente su respuesta. Dos, para que esté bien ubicado, una palabra, 2 palabras. ¿Cómo? Tiene que romper la presión y aumenta la presión. Lo dejo como tal. ¿Sí? Aquí que dice, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia periférica total en biofísica y hicimos eso. ¿Sí? Lo que se olvidaron, no lo quiero usar. Hay una ley que enuncia eso. ¿Sí? Porque si me está ahí, me está diciendo, lo dejo en pistas. El gasto cardíaco es inversamente por una resistencia periférica total. ¿Sí? Ahí me estás diciendo, si me aumenta la resistencia periférica total, ya no me acuerdo la ley, entonces, pero me acuerdo el concepto. ¿Sí? Y la resistencia periférica total. Entonces me viene a la memoria de que ahí estoy hablando del radio del vaso. ¿Sí? Y a mayor radio del vaso, por el gasto era más, menos. Era menos. ¿Sí? Entonces, eso tiene un nombre, una ley. ¿Sí? Buscan los jóvenes, mi respuesta es simplemente ley de tantos. ¿Sí? Así de simple es la medicina. Por la ley de tantos, que no se acuerde de la ley, porque el flujo sanguíneo es inversamente proporcional al radio del vaso. ¿Sí? Es lógico, ¿no es cierto? Si yo quiero, si este fuera el ventrículo y ese fuera el vaso, si la puerta está así, va a ser un flujo alto. ¿Sí? Y si abro solamente una hoja de la puerta, el radio me ha disminuido, el flujo va a ser mayor o menor. Menor va a tener que ser, ¿no es cierto? Menor va a ser lo que va a salir hacia afuera. Disculpen la repetición, ¿a dónde va a salir y hacia afuera? Disculpen el absurdo del castellano. Ahí está, el gasto cardíaco, ¿sí? Y directamente proporcional a la presión arterial. La mayor presión arterial, ¿sí? A mayor presión, a mayor empuje, mayor gasto cardíaco. ¿Sí? Pero es inversamente proporcional a la resistencia periférica total. Ejemplo, ¿sí? Hago vasoconstricción en la piel en tiempo de frío, porque ahora en tiempo de frío, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Vasoconstricción de los vasos que irrigan mi piel. ¿Sí? En la idea de que, por su pálida la piel, ¿sí? Hace vasoconstricción, en la idea de que otras explicaciones son, ¿sí? Para no perder calor. ¿Sí? Ahí, pasemos esto. Aquí, ¿qué me dice? El gasto cardíaco, cuando se eleva, cuando se... En la anemia el gasto cardíaco se incrementa, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Explique tu respuesta. Explique de sus razones ahí entraría, ¿sí?
ocurrir. De dos razones, diría. Debido a la disminución de glóbulos rojos, tiene que aumentar. Ya, esa es una. A mi amiga me está diciendo que no tiene hemoglobina, tiene hemoglobina baja. La célula que es el joven necesita tanto oxígeno, la hemoglobina que viene con poco oxígeno, esa hemoglobina tiene que dar 2 vueltas, o 3 vueltas o 4 vueltas, por eso aumenta el gasto cardíaco. Otra razón, Por la viscosidad. Por la viscosidad. por la viscosidad sanguínea que disminuye. Entonces ya me voy acordando cuál es esa ley, que dice viscosidad sanguínea, longitud del vaso, radio del vaso, ¿sí? La beribérica es una enfermedad en la cual hay vasodilatación. En el cortocircuito, ¿por qué estaría aumentando el gasto cardíaco? En el cortocircuito, ¿qué significa? ¿Sí? Esto es teorismo porque está aumentando el metabolismo. En el cortocircuito, si yo le dijera, ese señor tiene una intercomunicación interventricular, en él diría la pregunta, en la comunicación interventricular, ¿el gasto cardíaco está aumentado o disminuido? Ya, aumentado, ¿sí? De su explicación. Al haber una comunicación, el ventrículo izquierdo, al tener una presión, va a meter más sangre, va a manejar sangre en el ventrículo derecho, por lo tanto no va a botar tanta sangre de la aorta. Y al no botar tanta sangre de la aorta, el sistema se puede reglamentar más sangre y va a necesitar más. La mitad exacta. Es verdad, la sangre, tengo que empezar a razonar. Cortocircuito interventricular, derecha e izquierda. La sangre, ¿dónde va a pasar? De la izquierda al derecho por diferencia de presiones. ¿Sí? Por lo tanto, si por aquí tenía que salir, ¿cuánto? 70, ¿sí? La sangre curva para este lado. ¿Sí? ¿Cuánto le va a regresar? Este que se cargaba con 70, el lado derecho, estaba recibiendo su cantidad, está recibiendo 30 más. ¿Sí? Por lo tanto, al siguiente ciclo que le va a meter, le va a meter 100 a este lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el volumen está regresando a eso, un volumen que no estaba considerado. Hipertiroidismo ya, no, extirpación de ambos, algo el índice cardíaco de extirpación de hacer algo de extirpación de ambos brazos y piernas porque tiene menor superficie corporal, ¿no es cierto? Por su gasto cardíaco tiene que ser menor. ¿Sí? En el hipotiroidismo su maquinaria está disminuida de su actividad. Dice, el gasto cardíaco disminuye y se aumenta la resistencia periférica total, ya habíamos argumentado por el radio, ¿verdad? El corazón normal dice puede bombear una cantidad de retorno venoso aproximadamente 5 veces más, lo que equivale a 15 litros. El corazón normal, el del deportista se puede elevar hasta 30 litros. ¿Sí? Es una persona normal, puede bombear una cantidad de retorno venoso 2 veces 5. Si nosotros nos llevamos una actividad, seguro que vamos a duplicar nuestro gasto cardíaco. Pero el deportista de alto rendimiento, ese va a llevar a 5 o 6 veces más su gasto cardíaco. Pasamos esto. Aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Un corazón, la presión en la aurícula derecha, generalmente es 0. ¿Sí? Cuando es 4, cuando llega la presión en la aurícula derecha hasta 4, ¿sí? El corazón lo tolera y su gasto cardíaco es este. Pero cuando el corazón es hiperefectivo, fíjense, ¿sí? Cuando en el caso del deportista, ¿sí? La presión en su aurícula derecha llega a más 4, pero su gasto cardíaco es mucho mayor. Con el mismo 4 que tiene aquí. ¿Sí? Pero en el corazón hipoefectivo, fíjense, con 4 se va ahogando en sus mismos problemas. ¿Sí? Corazón que no puede deshacerse del volumen de sangre que le llega. Este se deshace fácilmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Me está diciendo que con 4, que el normal sigue siendo 4. El deportista, su presión en la aurícula derecha no lo aumenta, ¿sí? Sino que está bombeando mejor de lo normal. Pero y en la diástole se va acumulando, no, la sangre la va mandando al ventrículo. Su presión en la aurícula sigue siendo más 4.
El líquido efectivo bombea menos de lo normal. Pese a que tiene 4, ¿sí? Está bombeando menos cantidad de sangre. Tiene 4, los 3 tienen 4. Pero en el 4, fíjense, ¿sí? Puedo doblar mi gasto cardíaco. El corazón del deportista va a ser más efectivo con 4. El corazón que está en insuficiencia, con 4 ya se está ahogando, ya no puede manejar ese volumen de sangre. Corazón hiperefectivo, dice, solo 2 factores pueden hacer que el corazón bombee mejor de lo normal. ¿Sí? ¿Qué cosa? La estimulación nerviosa. Ahí quién viene, el simpático, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A través de qué receptor estaría actuando ahí el simpático? Bueno, ya hicieron el primer examen, ¿no es cierto? ¿Sí? La noradrenalina, adrenalina, sobre qué receptores del corazón está actuando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y creo que también nosotros lo hicimos, habíamos afirmado lo siguiente, que el simpático inerva el corazón, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, masa auricular, masa ventricular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el vago, el décimo par, ¿qué cosa inerva? El parasimpático inerva el nodo sinusal, el nodo AB, poco la aurícula y casi nada el ventrículo. ¿Sí? Por eso, estimulación nerviosa simpática, que me está inervando nodo sinusal, me aumenta la frecuencia cardíaca, me está inervando el nodo auriculoventricular, me permite el paso del estímulo mucho más rápido, me permite contraer la aurícula, me va a dar una mejor sístole auricular, contrae el ventrículo, me va a dar una mayor eyección. ¿Sí? El parasimpático no, me baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? me disminuye la contracción de la aurícula porque está inervando aurícula, retarda el tránsito en el nodo AB, me lleva a bradicardia y sobre la masa ventricular poco, casi nada en su contracción. Dice, el gasto cardíaco por estimulación nerviosa, estimulación simpática, la frecuencia puede ir de 72 a 180 latidos, 200, ¿sí? Lo cual es muy negativo para la persona. ¿Sí? Ya me empieza a preocupar cuando ya su frecuencia está en 120, 130. Ese corazón ya en cada latido está dando ya unos 70, porque está mandando 35. ¿Sí? Incrementa, entonces, lo que me han mencionado, ¿sí? Si el simpático me inerva los nodos, ¿sí? Frecuencia cardíaca me aumenta acá arriba, aquí me aumenta el tránsito, me está aumentando la frecuencia, ¿sí? Y lo otro, me inerva masa auricular, me inerva masa ventricular, me aumenta la contractibilidad. ¿Qué cosa es la contractibilidad? El inotropismo. Por lo tanto, puedo decir en 2 palabras. Porque el corazón, examen, ¿sí? La estimulación simpática, siempre brevedad, estoy siendo breve las respuestas. La estimulación simpática mejora. La estimulación simpática ocasiona un corazón hiperactivo, ¿verdadero o falso? Sí, ¿no es cierto? Mencione sus razones. Entonces, para las 2 razones, cronotropismo positivo y inotropismo positivo. Simplemente ahí se acabó la respuesta. No que me voy a dar la vuelta por allá, que esto y que el otro, nada. Pues la respuesta ahí cae. Por las propiedades cronotrópicas e inotrópicas positivas del sistema simpático. Aumento de la energía de bombeo por hipertrofia cardíaca, es lógico, ¿sí? Corazón del deportista. Cuando se aumenta la carga de trabajo, el músculo cardíaco aumenta su masa y fuerza de contracción. Eso también hace el hipertenso, ¿no es cierto? ¿Sí? El corazón del deportista está hipertrofiado, ¿sí? Pero su cavidad ha crecido. ¿Sí? No cabe en esto, se nos complica la vida. ¿Sí? El corazón del deportista se hipertrofia, pero no pierde cavidad, no pierde volumen. ¿Sí? Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Este corte es el ventrículo, se va a hipertrofiar, vamos a hacer las paredes más gruesas. ¿Sí? Las paredes más gruesas, en el hipertenso generalmente dice, ya no quiere paredes más gruesas, correcto, y avanza hacia aquí, y avanza hacia allá, y la cavidad me queda más pequeña, ¿no es cierto? ¿Sí? En el deportista no, crece más hacia afuera, ¿sí? De esta manera que no pierde de otra manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a fortalecer la pared, si uno dice, vamos a mandar la pared, ¿sí? Hasta allá, y luego se tira la pared hasta que cuánto me queda, 2 filas de carpetas, ¿sí? El deportista no hace, el deportista no. Vuelve la más gruesa, pero
Incluso hay hipertrofia concéntrica, excéntrica, esas cosas no van por ese sitio. ¿Sí? Dice, aumento la efectividad del bombeo por hipertrofia cardíaca. Cuando se aumenta la carga del trabajo, se hipertrofia el músculo ventricular. El núcleo cardíaco aumenta su masa y aumenta su fuerza. ¿Sí? Dice, los corredores tienen un aumento de masa cardíaca en un 50-75%. ¿Qué pasaría si ellos hacen crecer su masa acá adentro? Mal, ¿no es cierto? El hipertenso lo hace aquí, el deportista lo hace para allá. Cuando se suma la estimulación nerviosa más hipertrofia, el gasto cardíaco puede aumentar hasta 30-40 litros por minuto. Es el deportista de alto rendimiento. Corazón hipoefectivo. Cualquier factor que disminuya la capacidad de bombear el corazón, la sangre, produce hipoefectividad. ¿Cuál es? Inhibición de la excitación nerviosa cardíaca. Se ha bloqueado el simpático y ha quedado a merced del parasimpático. Factores patológicos que alteran el ritmo o frecuencia normal. Cardiopatías valvulares, hipertensión, miocarditis, anoxia cardíaca, cardiopatías valvulares. ¿Qué cosa era? Si este ventrículo tenía en la estenosis, la semana le dije, no, pero la semana siguiente es práctica de valvulopatía, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a hablar de eso. ¿Sí? Dice, cardiopatías valvulares. Dijimos que las válvulas tienen como función la sangre dirigida en un solo sentido, ¿verdad? ¿Sí? Hablemos estamos hablando de corazón hipoefectivo. Pregunta de Daniel. La estenosis valvular, la estenosis aórtica, ¿sí? O la estenosis mitral, cualquiera de vosotros, ¿sí? La estenosis mitral, ¿sí? ¿Ocasiona un corazón hipoefectivo? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? De sus razones. Entonces, ¿qué diré? Estenosis mitral, ¿no? Diré mitral, aurícula, ventrículo. Pues, estenosis no me dejas pasar la sangre correspondiente abajo, porque me está cerrando la puerta casi. Entonces, al ventrículo, ¿cuánto de sangre va a llegar? Menos cantidad. ¿Sí? ¿Qué va a bombear? La menos cantidad que ya ha llegado. Entonces, veo cómo la estenosis es una válvula. Y diría, en una insuficiencia aórtica, ¿una insuficiencia aórtica ocasiona un corazón hiperactivo o hipoactivo? ¿Va a ser más efectivo o menos efectivo? Porque estoy hablando de efectividad en el sentido de cuánto de sangre vas a mandar a la microcirculación, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo de la circulación. ¿Sí? Porque me dirán, no, es hiperefectivo, ¿por qué, doctor? Porque, mire, doctor, que en la insuficiencia aórtica, una parte de sangre ha regresado, ¿sí? Por lo tanto, a ese ventrículo le ha llegado sangre de la aurícula y también le ha regresado de la aorta. Y cuando va a bombear ese ventrículo sangre, va a bombear ya no 70, va a bombear más, por lo tanto se ha vuelto hiperefectivo, ¿no? Y la microcirculación también ha bombeado 70, 100, pero de esos 100, ¿cuánto ha regresado? ¿Sí? Esos 100 casos han llegado a la microcirculación, ¿no? De esos 70 han regresado otros 30, ¿sí? Porque por insuficiencia valvular la sangre regresa nuevamente al ventrículo, ¿verdad? Entonces hablamos de efectividad en el sentido de cuánto estás cumpliendo tú de llevar sangre a la microcirculación, jóvenes. ¿Sí? Dice, sistema nervioso para mantener la presión arterial. Control nervioso y dilatación de los vasos sanguíneos no produce ninguna modificación de la tensión. Eso no está con medicamentos. Sin control nervioso y dilatación de los vasos sanguíneos, aquí está, fíjense, ¿sí? Saquémosle provecho a esto. Si no hay los vasos sanguíneos tienen un tono, ¿sí? Porque hay una descarga simpática permanente. Eso está asegurando que mis radios de mis vasos tengan un radio determinado, no están sueltos al azar, relájate, contraete, ¿sí? Está en un estado de semicontracción. Hay un tono vascular, ¿sí? Dice, si se pierde ese control, vas a llevar a una vasodilatación total, ¿sí? Y esa vasodilatación, ¿qué te trae? ¿Sí? Caída de la presión arterial. ¿Sí? Porque la presión arterial de qué dependía de la resistencia vascular sistémica. Si me estás tirando bajo la resistencia, tiene que aumentar el flujo. Estamos hablando de aumento el flujo si el corazón sigue funcionando igual. Presión arterial y el ejercicio. La presión arterial aumenta por medio del estímulo nervioso. ¿Sí? La presión, el estímulo nervioso. ¿Sí?
señales al sistema nervioso, solamente pensar de que vamos a hacer actividad física, ya aumentó nuestra frecuencia cardíaca. Y cuando la inicias y todavía tu cuerpo no necesita esas cantidades de volumen sanguíneo, ya tu cuerpo te avisó, ya está mandando esa cantidad de sangre, ya aumentó la frecuencia. ¿Sí? Ya se adelantó a lo que vas a hacer. ¿Sí? Se envían señales al sistema nervioso central, señales simultáneas, envía señales al centro autónomo del sistema que estimula la actividad circulatoria. ¿Qué se produce? Vasoconstricción, ascenso de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad cardíaca, consecuentemente elevación de la tensión arterial. Entonces, con esto diría, joven, pero entonces, si tú me dices esto, ¿sí? Llegaría a la conclusión que no debo hacer ejercicios, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues si me está diciendo cuando haces ejercicio, vas a hacer vasoconstricción, vas a aumentar tu frecuencia cardíaca y vas a aumentar tu contractilidad y tu presión se va a elevar mejor no haces ejercicios. ¿Sí? Eso será el inicio. Cuando empezamos a hacer ejercicios, los que son de piel blanca, ¿se ponen colorados o se ponen pálidos? Cuando empiezan. Se ponen pálidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque están haciendo vasoconstricción a nivel de ¿dónde? De la piel. Están haciendo vasoconstricción a nivel renal. Están haciendo vasoconstricción a nivel de ¿qué? De las vísceras. ¿Sí? Pero empiezan a hacer vasodilatación ¿a qué nivel? A nivel del músculo. ¿Sí? Y para perfundir bien tengo que elevar la presión arterial, cerrar algunos sitios y mandar la sangre a donde me están pidiendo, ¿verdad? Si tomo alimentos, ya dije, ¿dónde va a ir la sangre? Va a tener que ir a mi tubo digestivo. Si me pongo a estudiar, tengo que hacer que la sangre vaya a mi cerebro y no estudiar después de haber almorzado comido. Tengo que hacer una pausa ahí para qué, porque como le decía, sí, al corazón, al organismo no le va a importar para probar el curso, le interesa vivir. Después de comer, hay que estudiar, no voy a dormir mejor, una media hora, una hora, ¿sí? Digiero bien mis alimentos, me levanto a reposar y empiezo a estudiar. ¿Para qué pelearme con mi fisiología si me está llegando poca sangre al cerebro? ¿Sí? Entonces, elevación de la presión arterial al inicio. Pero después, pero no decir, no, pero ya jugó como 15 minutos y ya se puso colorado. Entonces usted me ha mentido, yo he dicho al inicio. Porque después sí se pone colorado. ¿Por qué? Porque tiene que empezar. Cuando hace ejercicio, ¿qué hace? Empieza a generar más calor. Y ese calor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a perder. ¿Y cómo lo va a perder? Haciendo vasodilatación. Para perder la calor por la física que nos recordamos, ¿cierto? La conducción, convección, evaporación, todos esos casos. Esos hechos, ¿sí? Seguimos. El gasto cardíaco alto se debe a disminución de la resistencia periférica, ya lo comentamos. La beriberia es una deficiencia de tiamina, ¿sí? En la cual la resistencia periférica disminuye. Las arterias venosas, ya lo comentamos, lo exageramos cuando dijimos una comunicación interventricular, ¿sí? Puede ser también aquí una fístula, ¿no es cierto? Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal, que lo dializan, ¿sí? Les hacen una fístula, les comunican la arteria con la vena, la sangre arterial se va a ir a la vena, ¿sí? Por eso se ven que sus venas están muy gruesas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en ellos están ahí aumentando su gasto cardíaco. ¿Sí? Será más intenso cuando el orificio interventricular sea más grande, o el auricular sea más grande. Fístula arteriovenosa, ¿sí? Disminución de la resistencia periférica total, incremento del gasto cardíaco y más retorno venoso, porque de la arterial me estás quitando, pues para que vaya, porque se vaya a la vena, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, menor resistencia, y esta sangre arterializada, en vez de ir a la microcirculación, se vaya al lado venoso, en lugar de que se vaya al corazón. ¿Sí? El hipertiroidismo, disminución de la resistencia periférica total por sustancias vasodilatadoras y aumento del consumo de oxígeno. Gasto cardíaco alto se debe a la disminución de la resistencia periférica en el caso de la anemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha disminuido la viscosidad de la sangre, ustedes lo dijeron, ¿sí? Y por la disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Gasto cardíaco bajo, alteraciones que deterioran la efectividad del corazón como bomba, alteración de la reducción excesivamente. ¿Sí? Entonces el gasto cardíaco, ¿por qué puede ser bajo? Por la culpa del mismo corazón. ¿Sí? Por eso dice alteraciones que deterioran la efectividad del corazón como bomba, o sea, por tu culpa, miocardio, ¿sí? O por la otra, no es tu culpa, pero te están alimentando mal. Ha disminuido el retorno venoso, ¿qué vas a dar? ¿Sí? Entonces podría ser el gasto cardíaco baja por causas intrínsecas, o sea, debidas al mismo corazón,
y por causas extrínsecas que son debidas al menor retorno venoso. Canto cardíaco bajo, dice disminución de volumen sanguíneo, y no hay más comentarios. Un paciente que maneja 5 litros de sangre, ¿sí? Sufre una hemorragia de 2 litros, ¿sí? Queda con volumen sanguíneo de 3, su retorno venoso va a ser bajo, ¿sí? Por tanto, ¿qué va a volver el corazón? Dilatación venosa aguda, ¿sí? Si hay una dilatación venosa aguda, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a haber menor retorno venoso, ¿sí? Porque las venas hacen vasoplegia, ¿sí? No hay tono venoso, no hay retorno venoso, o disminuye el retorno venoso. ¿Sí? Obstrucción de las grandes venas, ¿sí? Las grandes venas, ¿qué significa? Un paciente, a ver, llevándolo a la realidad, ¿sí? Obstrucción de las grandes venas. Que haya una trombosis de venas, ¿sí? Eso a veces sucede en cirugías. Ustedes periódicamente escuchan, ¿no? Señorita que quiso ser más bella, se hizo liposucción y falleció el día siguiente, ¿sí? Hay múltiples causas. Una de las causas es la operaron, perfecta la operación, no hay ningún problema. La señorita toda la tarde descansa, la noche descansa, conversa tranquilo con sus compañeros, llega a visita, sus amistades, feliz. ¿Sí? Al día siguiente se levanta a hacerse la higiene personal y ya le escucha. Pero si todo iba bien, ¿qué pasó? ¿Sí? Por la inmovilidad, una de las razones de inmovilidad se causó ¿qué cosa? Formación de trombos, ¿sí? En venas inferiores. Al ponerse de pie, ese trombo se volvió un émbolo porque se desprendió de la pared, ¿sí? Venosa, se dispara a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho al pulmón, ¿sí? Me obstruyó totalmente el pulmón, ¿sí? Disminuyó el gasto cardíaco, problema de gasto cardíaco, problema de respiración, ¿sí? Y falleció recibido. Es una de las razones, ¿sí? No es la única, porque puede haber poligrasa, puede haber un procedimiento médico inadecuado, le perforan el peritoneo, las vísceras, ¿sí? Como la última chica que falleció, aparentemente fue la razón de esa ciencia, que se llama esa cantante vernacular, ¿cierto? Creo que no sé qué cantaba, pero es una cantante, ¿cierto? Ahí fue por perforación del peritoneo, perforación de vísceras, es una peritonitis, una sepsis generalizada y se fue. Ahí está hablando del émbolo, ¿verdad? Fíjense, ¿sí? En el miembro inferior, esto ya es un émbolo porque está viajando. Cuando el coágulo está pegado a la pared venosa, se llama un trombo. ¿Sí? Es un trombo venoso. Cuando se desprende y empieza a viajar por la circulación de un émbolo. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Miembros inferiores, llegó a la aurícula, pasó al ventrículo, pasó a las arterias pulmonares y tapó un pulmón. Aquí empezó la trombosis. El émbolo ya está viajando. ¿Dónde va a quedar? No va. ¿Y por qué no pasaría a la aurícula izquierda ese émbolo? Imposible que pase, ¿no es cierto? Porque tendría que pasar por los capilares para hacer un émbolo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un émbolo es una masa de sangre voluminosa. ¿Sí? Es un coágulo. Con independencia de la causa de un gasto cardíaco bajo, si cae por debajo del nivel necesario para la nutrición de los tejidos, se dice que la persona tiene un choque circulatorio. Hay distintos choques, o shock, como quiere llamarse. Shock, ¿qué significa? Mala perfusión de los tejidos. ¿Sí? Shock es la palabra genérica. ¿Qué significa un shock? Mala perfusión de los tejidos. ¿Cuál es la causa circulatoria que estamos mencionando ahorita? ¿No? ¿Cuál es la causa circulatoria? Por déficit de sangre. ¿Sí? Falla del corazón. Todavía puede ser un shock cardiogénico. Sí, el corazón está bombeando mal. ¿Sí? Pues un shock cardiogénico, un shock por culpa del corazón. Puede ser un shock séptico. ¿Sí? Este señor no ha perdido sangre. ¿Sí? Su corazón está funcionando bien. Pero ¿qué ha pasado? La sepsis que le hace una vasodilatación generalizada. No ha perdido volumen, pero no ha sangrado por ningún sitio. Es un shock séptico por las bacterias que causan vasodilatación. Puede ser un shock neurogénico. ¿Sí? Una sección medular alta. Una sección medular alta. El simpático que está, el simpático que está inervando todo nuestro sistema vascular, ¿qué hace? ¿Sí?
un shock, una sección medular alta, ¿qué hace? Me corta todo el simpático. Y el simpático, como ya no inerva los vasos, ¿qué hace? Vasoplegia. Y hace vasoplegia y menor retorno venoso. Y lo que pasa en anestesia, pones anestesia epidurológica aquí, ¿qué haces? ¿Sí? Haces vasoplegia. Pues el anestesiólogo ya sabe, antes de poner anestesia, uno, tengo que poner por lo menos medio litro o 1 litro antes del procedimiento de anestesia. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar el volumen. Porque sé que ese se veía en hipotensión sí o sí, se veía. Sí, puede ser letal en pocas horas o minutos. Factores implicados en la regulación del gasto cardíaco, capacidad de bombeo del mismo corazón, sí, factores periféricos, el retorno venoso, aquí, corazón, efecto de la presión externa sobre el corazón. Aquí, ¿qué me está diciendo? Normalmente, ¿sabes qué? Estamos funcionando así, pero aquí en la cavidad pleural hay una presión negativa, ¿verdad? ¿Y esa presión negativa qué es? Debido a que el pulmón mismo, el parénquima pulmonar y sus constituyentes tienden a colapsarse. Y la parrilla costal tiende a expandirse, es rígida, por más que yo quiera estirar no puedo. Entonces, entre la pleura visceral y la pleura parietal, la pleura visceral que está pegada al pulmón, al parénquima, y la pleura parietal que está adosada a la parrilla costal, se miran y entre uno que quiere expandirse y el otro que quiere encogerse, crea una presión negativa, y es de -4. Entonces, el corazón está rodeado de esa presión negativa de -4, porque está en la caja torácica. ¿Qué va a suceder cuando esta presión negativa se vuelve positiva? Va a actuar sobre el corazón, lo desplaza. Por ejemplo, aquí a esta persona que tenga una lesión aquí en la parrilla costal, va a entrar aire aquí. Cuando hablo de una presión negativa intrapleural, dice de -4, ¿qué significa? La presión acá afuera, ¿cuánto es? 760, ¿verdad? En la cavidad pleural, ¿cuánto será si me dice -4? ¿Cuánto creen que será? 756, o he bajado de 760, 0 y aquí está en 4. ¿Qué creen ustedes? Es -4 en relación a los 760. Porque aquí se presta un poco de función, -4 puede ser referencia a 0. Pero es -4 en relación a los 760. O sea, ahí hay una presión de 756. Cuando la diferencia con el de afuera es 4. Es igual que decimos la presión arterial, 120,80. ¿Será esa verdaderamente la presión? Por eso hay distintos tipos de presiones, ¿no es cierto? Esa presión, si tú tomas otro concepto, es más alta, es mucho más alta. Porque esa presión significa qué cosa. Si me está haciendo esta expansión, me está diciendo que le está ganando a la presión atmosférica. Entonces la presión que ejerce el corazón no es esa la que está ahí, es mucho más. Porque me está permitiendo con su contracción vencer la presión atmosférica que tengo aquí de 760. Por eso hace esto, me empuja. Entonces, a ver, le doy una medita por ahí. Sí, efectivamente 120. ¿Sí? Entonces hablamos de presiones parciales, presiones absolutas, presiones cero, ¿sí? Que son cosas diferentes. ¿Sí? No vamos a pensar de que 120, ¿no? El corazón es un esfuerzo mucho más, tiene que vencer la presión atmosférica. Entonces aquí, digamos, estoy desviando, ¿sí? Si aquí queda una presión positiva, ¿qué significa? ¿Sí? Que este pulmón se va a volver un muñoncito aquí. Entonces el parénquima se va a colapsar, ¿sí? Porque la presión aquí es ya, se igualó con la de afuera, 760. Y esa presión positiva que existe empieza a desplazar el corazón de su sitio. Empieza a acordar los grandes vasos. Y si empieza a acordar los grandes vasos, aumenta la resistencia, ¿sí? Aumenta la salida, ¿sí? El corazón se va ahogando en sí mismo, porque ya no está libre, ¿no? Ahora está presionada, enconado hacia un sitio, dependiendo si es el lado derecho o el izquierdo. Aquí comentarios. Una elevación de la presión, ¿sí? Intrapleural a -2 desplaza la curva hacia la derecha. Esto va a ser mejor, no nos complicamos la vida. Aquí solamente vamos a comentar este taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? ¿Sí?
Taponamiento cardíaco, sabemos que el corazón tiene su peritoneo, su pericardio visceral y parietal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entre los dos hay un líquido. ¿Sí? ¿Y qué es un taponamiento? ¿Sí? Es cuando esa cavidad virtual se llena ya sea de agua, se llena de sangre. ¿Sí? ¿Qué hace entonces? ¿Sí? Que comprima el corazón. ¿Sí? Porque entre los dos serosas, ¿qué ha pasado? Era virtual, ¿no es cierto? Ahora se ha metido agua o sangre. ¿Qué hace? Comprime el corazón. ¿Sí? No lo deja. Prácticamente lo tiene presionado. Todo ese líquido que lo está rodeando ha aumentado enormemente. Esto pasemos una vez. Causas de elevación de la presión intrapleural, sí, variaciones cíclicas durante la respiración, hasta 50, apertura de causa torácica incrementa la presión a cero, fíjate, incrementa a cero. ¿Se habrá vuelto cero? No, está igualado, 760, 760. Pues dices a cero. El taponamiento cardíaco ya lo expliqué. ¿Sí? El corazón que era así, con su pleura, ¿qué hace? Con su cerosis, ¿qué hace? Líquido lleno aquí, el corazón lo va a reducir de tamaño. Ahí está, ¿sí? El corazón estaba lleno aquí, su pleura, su pericardio, ¿sí? Aquí se acumuló sangre y se logró reducción de tamaño. Curva de retorno venoso, dice factores que afectan el retorno venoso, la presión de la aurícula derecha. ¿Sí? Fuerza retrógrada que impide el flujo de las venas hacia la aurícula derecha, presión media de llenado sistémico, resistencia al flujo sanguíneo. Curva de gasto cardíaco, es la relación entre el bombeo de sangre con la presión de la aurícula derecha, y una curva de retorno venoso en la cual relaciona el retorno venoso con la presión de la aurícula derecha. Son curvas que están en los textos. Esto aquí no lo sentido. Hacemos eso. Fracaso del bombeo cardíaco, aumento de la presión de la aurícula derecha, se reduce el retorno venoso. Se impide actuar a todos los reflejos circulatorios, pasan igual. Fíjense, se aumenta la presión de la aurícula derecha. ¿Qué pasaría si aumenta la presión de la aurícula derecha? ¿Qué consecuencias traería? De entradita, ¿cuál sería el efecto más notorio? Después empiezo a deducir. ¿Sí? Si aumenta la presión de la aurícula derecha, ¿qué sucedería? Aumenta el retorno venoso, disminuye el retorno venoso. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, ¿qué hace? Un mayor retorno venoso, menor retorno venoso jóvenes. ¿Qué idea tiene? ¿Aumenta o disminuye el retorno venoso? ¿Qué dice jóvenes? ¿Por qué? La respuesta es correcta, pero actualmente no. Por la diferencia de presión. Porque simplemente iría por diferencia de presiones. La sangre circula por diferencia de presiones. Y si me aumenta la presión en la aurícula derecha, estás aumentando la presión y está, por lo tanto, no debe todo. Si aumenta la presión en la aurícula derecha 5, 6, 7, ya el retorno venoso ya se complicó. Ya se complicó el retorno venoso. Y ahí la respuesta simplemente sería, por razón, diferencia de presiones. Dos palabras, diferencia de presiones, ya está la respuesta. Entonces, si aumenta la presión auricular derecha va a ocasionar éstasis venosa. ¿Sí? Me está diciendo la sangre no regresa correctamente, el bombeo cardíaco fracasa y se acerca a cero. Lógico, si no está regresando. Entonces, problemas para atrás y problemas para adelante. ¿Sí? Problemas para atrás, éstasis venosa. ¿Sí? Y todavía de ahí seguiría. Explique por qué estos pacientes terminan con ascitis, terminan con edema. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque
paciente que hace insuficiencia cardíaca derecha termina con ascitis cerebral. Por esta razón, dice ocasión éstasis venosa. Entonces, ¿qué hace? Ha aumentado la presión hidrostática, que ha logrado vencer a la presión oncótica. Por lo tanto, empieza a filtrar más líquido al lado derecho, edema de miembros inferiores, ascitis nasal al final, todo hinchado. Bombeo cardíaco se acerca a cero, lógico, si no me estás retornando sangre, también estás malográndola hacia adelante, no me estás perfundiendo adecuadamente los tejidos. Entonces, problema atrás, problema hacia adelante. Presión arterial cae para igualar a la presión venosa. Sí, lógico, tiene que caer la presión arterial. Presión sistémica media de llenado. La presión arterial y la presión venosa se equilibran cuando cesa el flujo neurícular. La presión sistémica es una presión de 7. Dice, cuando se detiene el bombeo cardíaco por fibrilación ventricular. ¿Qué cosa es la fibrilación ventricular? No hay sístole. ¿Sí? La fibrilación ventricular es una manera de paro cardíaco. Las formas de paro cardíaco que yo me acuerdo son 3. ¿Sí? O 4 creo que son, me acuerdo 3. Uno es asistolia. Paro. ¿Sí? Paro. No hay latido. Paro cardíaco, cero. No hay frecuencia, no hay bombeo, no hay nada. ¿Sí? No hay actividad eléctrica, no hay actividad mecánica. Fibrilación ventricular, ¿qué significa? ¿Sí? Dice, cuando se tiene bombeo cardíaco por fibrilación ventricular, ¿qué significa? Que los ventrículos no han concertado para contraerse simultáneamente. Cada fibra se contrae como se le ocurre. No me vas a hacer acción de bomba. ¿Sí? Por lo tanto, simulo un paro cardíaco. Hay actividad eléctrica. Mira, actividad eléctrica, no hay bombeo. ¿Sí? Porque cada uno de ustedes está buscando por su cuenta cuando debían juntarse y hacer un y contraer y botar sangre por allá. Pero ya se contrae, después se contrae allá, después allá, no me hacen una presión efectiva, por tanto la sangre no fluye. ¿Sí? Pero hay actividad eléctrica, pero no hay bombeo, no hay actividad mecánica. ¿Sí? Y la otra, disociación electromecánica. Oye, mira, qué bonito, parece un electrocardiograma normal, pero no tiene pulso. ¿Sí? Es una disociación electromecánica. Hay actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica. De las 3 que me acuerdo, que son los únicos que me acuerdo. ¿Sí? Entonces, dice que se detiene el bombeo cardíaco por fibrilación ventricular. ¿Cuándo se detiene el bombeo cardíaco también? Cuando hay asistolia. No hay actividad ni eléctrica ni mecánica. Pararon la frecuencia, 0. Aquí sí hay frecuencia, pero una frecuencia sabía que era de 120 por minuto, pero es eléctrica, no hay mecánica. Sin flujo sanguíneo, las presiones en toda la parte de la circulación se igualan después de un minuto. Sin flujo sanguíneo, las presiones en toda la parte de la circulación se igualan después de un minuto. Se paralizó, no corre sangre. El nivel equilibrado de la presión se denomina presión media de llenado circulatorio. Aquí. Cuanto mayor sea el volumen de sangre en la circulación mayor, será la presión media circulatoria de llenado debido a que el volumen adicional tensa la pared del árbol vascular. A mayor volumen, pero dentro de determinados límites. Resistencia al retorno venoso. Es la presión que evita el paso de la sangre de las venas hacia el corazón. Resistencia al retorno venoso. Me estás impidiendo que regrese en cantidades correctas. Dice, la mayor parte de la resistencia al retorno venoso se produce en las venas, aunque parte procede de las arteriolas y las venas pequeñas. Dice, ¿por qué es tan importante la resistencia venosa para detener el retorno venoso? Cuando aumenta la resistencia en las venas, la sangre comienza a remansarse. ¿Sí? Está haciendo venoportensión, no me está impidiendo que regrese. Entonces, el retorno venoso, ¿por qué está determinado? Ya dijimos, nosotros somos una máquina, por lo tanto se nos aplican fórmulas. El retorno venoso depende de qué. El retorno venoso
igual que el gasto cardíaco. Si el retorno venoso es de 4 litros, el gasto cardíaco va a ser de 4. El retorno venoso dice, depende de la presión media del llenado sistémico, de la presión de la aurícula derecha y de la resistencia venosa. Entonces, así como en la presión arterial, el gasto cardíaco tiene sus fórmulas, el retorno venoso también es dependiente de eso, de la presión media del llenado sistémico, que es 7, la presión de la aurícula derecha, que es 0, la resistencia venosa, que es 1.4 millones de mercurio por litro de flujo. Ahí está, perfecto. Hacemos esto con esto. El retorno venoso normal, ¿sí? Con una presión auricular de 0. Ahí está. Retorno venoso con una presión de más 4. ¿Será más? Será menos. Haga más retorno venoso, menos retorno venoso. Dice, el amarillo nos ha salido retorno venoso normal con una presión auricular de 0. Ahora me dice retorno venoso con una presión de más 4. ¿Será mayor o menor? ¿Cierto? Porque me aumentó la presión que me estás evitando. ¿Qué regresa? ¿Sí? Ahí está. Aumento el retorno venoso con una presión de menos de 0. ¿Será mayor o menor? Mayor, ¿no es cierto? Por eso en la inspiración aumenta mi retorno venoso. ¿Sí? Cuando la presión de la aurícula derecha igual a PLS del retorno venoso es de 0, porque no hay gradiente de presión. En la circulación completa, el corazón y la circulación sistémica han de operar juntos. El retorno venoso de la circulación debe ser igual al gasto cardíaco. ¿Cuánto me das? Depende de cuánto recibas. La presión auricular derecha es la misma que para el corazón y para la circulación sistémica. Ese, le dije, ¿no es cierto? Para medición del gasto cardíaco. Eso le dejé como tarea para hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? A través de volver a hacerlo en razonamiento para pensarlo, ¿sí? Puede entrar en el examen. Porque es fácil diría, ¿no? Doctor, ¿para qué se hace tanto problema? Si el gasto cardíaco lo pueden medir por un Doppler. Entonces un ecodoppler le va a decir, se evita el problema de estar haciendo matemáticas. ¿Sí? Pero lo hacemos en la idea de razonamiento. Con el ecodoppler en un minuto se hace el gasto cardíaco. ¿Para qué te haces matemáticas? Dice, pero no, estamos estudiando medicina y tenemos que razonar. En medicina se razona mucho cosas. Entonces, el método de ilusión de Fick es el método que usaba antes. ¿No? Puede ser a través del consumo de oxígeno, puede ser a través de la medición del cambio de temperatura, ¿sí? El método de dilución, el método de colorantes. ¿Sí? No uso colorantes, uso el oxígeno, uso el CO2. Método de flujo electromagnético, esa que usa pues la ecografía. Sí, muchachos, hemos terminado. Entonces, jóvenes, quedó la cosa clara, ¿verdad?